tardes. Le damos la bienvenida a Perú, aquí con todos los hermanos. Hoy es un día de fiesta para mi país, para Perú, por su presencia. Usted es una maestra, una gran maestra que nos enseña cada día, cada martes, cada sábado, nos enseña a ser mejor personas, mejor hijos de Dios, con esa fuerza, con ese corazón dispuesto que usted le da al Señor. Nos enseña mucho. Yo particularmente he aprendido mucho y la admiro y la amo en el Señor, hermana. Quisiera hacerle unas preguntas que está en Apocalipsis, capítulo 2, versículos 16 y 17. Sí, hermana, en Apocalipsis 2. Sí, hermana. Hermana, ¿puedo hacerle? Sí, hermana. Sí. Por lo tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bien, hermana, yo quisiera que usted nos explicara esas dos frases, hermana María Luisa. Muchas gracias, hermana, que Dios la bendiga por siempre. Gracias. En Apocalipsis capítulo 2, que habla del mensaje a Pérgamo, la iglesia en Pérgamo, y donde el Señor le envía un mensaje allí al predicador de esa iglesia, pero le dice el ángel. No le dice el predicador, sino le dice es el ángel que está allí predicando en esa iglesia. En el verso 13, por ejemplo, capítulo 2, 13, dice: yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Es decir, que allí en esa ciudad Pérgamo era una ciudad muy pagana, muy dada al pecado, a la maldad, a la idolatría y a toda esa clase de orgías, de males, de cosas que la gente hacía. Y allí se había levantado la iglesia del Señor. Estaba este predicador allí predicando, que a él le costaba muy difícil predicar en ese lugar por cuanto reinaba mucho el pecado. Por eso le dice el Señor: conozco dónde moras, estás allí donde está el trono de Satanás, decía el Señor. Pero dice Dios, pero eso no significa que si tú no estás cumpliendo el trabajo como yo quiero que lo cumplas. Eso lo decía el Señor. Dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Entonces el Señor le decía: sí, tú has sido fiel, has estado luchando, has estado trabajando, porque realmente en esa ciudad es el trono del diablo, ahí está el pecado latente, y mora Satanás en esa ciudad. Todo mundo pecando, pues para ti es muy difícil predicar la palabra. Y le dice en el verso 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicaciones. Entonces él dice que, le dice el Señor que él estaba tolerando a estas personas que estaban haciendo el pecado que hizo Balaam. Dice que estas personas lo estaban haciendo en la congregación, y este predicador no les decía nada y no les toleraba. Toleraba y no llamaba la atención, no disciplinaba, estaba tolerando esto, y por eso Dios estaba enojado con este predicador allí de Pérgamo. Y luego le dice en el 16: por tanto, arrepiéntete, pues si no te arrepientes, yo vendré a ti pronto, es decir, morirás pronto. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga, es decir, la persona, hombre o mujer, que estén dispuestos para Dios,
que dispongan su corazón y que deseen conocer, aprender el camino de Dios. A ellos son a los que les dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Todo aquel que disponga su corazón, ame a Dios, entenderá, comprenderá. El que no, no. Entonces dice: al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Es decir, que esa persona que se arrepienta y que busca el camino de Dios y que se dispone para Dios, dice que Dios le da bendiciones. Le da muchas bendiciones, aparte de las materiales, le da bendiciones espirituales. Y en esas bendiciones espirituales dice que también le da un nombre nuevo. Nosotros vemos que el Señor a nosotros nos ha puesto muchos nombres. Nos llama a sus hijos, nos llama a sus amigos, nos dice dioses, nos dice los hijos de Dios, mi iglesia, la Sión, la Jerusalén celestial. Mire cuántos nombres el Señor nos nombra, con cuántos nombres Él nos nombra. Entonces dice que le da un nombre nuevo. Seguramente algún día permitirá Dios darle a conocer a ese creyente, a ese hombre o a esa mujer que hace la voluntad de Dios, le dará a conocer su nombre nuevo que le ha puesto. Esa es la promesa del Señor. Pero para obtener estas promesas de Dios, tenemos que luchar y ser constantes y ser fervorosos y hacer todo con reverencia a Dios, con búsqueda, con corazón, con disposición del corazón. Tenemos que reunir muchos requisitos para poder tener esta comunión con Dios así, tan perfecta. Nosotros estamos luchando día por día para alcanzar estas bendiciones del Señor. Esa es nuestra lucha. No desmayemos ni pensemos que nunca lo vamos a lograr. Yo pienso que sí lo vamos a lograr. Dios nos ayudará y lograremos un día tener esta comunión con Dios y lograremos un día descubrir todos estos secretos que Dios tiene para nosotros. Gloria al Señor, gracias al Señor, pero eso sí será en un tiempo no muy lejano, que nosotros vamos a vivir esa vida de Dios aquí en el mundo. ¿Cuántos apóstoles y cuántos cientos o miles de apóstoles o de profetas o maestros o evangelistas que Dios tiene ya reservados para levantar a trabajar al servicio del Señor? Y cuando todos ellos se levanten, entonces el Señor les estará revelando todos estos misterios y les estará dando a conocer sus secretos y sus bendiciones que Él tiene para cada uno. Luchemos por ser esas personas, amén. Luchemos por ser esos maestros y esos profetas y esos evangelistas de la palabra de Dios, de la iglesia verdadera de Jesucristo. Los creyentes verdaderos del Señor Jesucristo, los verdaderos cristianos. Gloria a nuestro Dios.